Granjero millonario busca empleada y encuentra una esposa que el dinero no puede comprar. La hacienda de Lucas en la cumbre de la montaña era un espectáculo impresionante. Las tierras, amplias y verdes, brillaban bajo el sol como si fueran oro puro. Pero su dueño, un joven de 25 años que heredó esa gloria, experimentaba un peso que ningún dinero podría comprar. La soledad, todos en el pueblo lo conocían como el granjero millonario, pero solitario como un lobo en la noche. Detrás de las puertas de su mansión rodeada de cultivos, se escondía un corazón que anhelaba risas, compañía, calidez. Algo más que solo números en la cuenta bancaria. Desesperado por enfrentar su vacío, Lucas colocó un anuncio en el pueblo: busco asistente en la hacienda. Un trabajo para quien quiera, un lugar para el que busque comenzar de nuevo. Era un grito a la vida, una oportunidad que invitaba más que solo manos para trabajar. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un rayo de esperanza iluminó su corazón. Clara, una joven que había regresado tras perder todo en la caótica ciudad, vio el anuncio en la plaza central. Recordaba su infancia, los días en que corría entre las tierras de su abuelo eran tiempos menos complicados. Decidió arriesgarse, necesitaba un nuevo hogar, un nuevo propósito. Lucas la recibió en la hacienda con una sonrisa que escondía un torrente de emociones. Era fuerte, auténtica, el tipo de mujer que podía devolver la vida al lugar. El trabajo comenzó en un torbellino de actividades. Lucas notó cómo Clara hacía su magia con cada planta que tocaba. Había algo en ella que lo atraía. Su risa sincera resonaba en las paredes de la hacienda, llenándola de vida, pero no todo eran flores en el camino. Las sombras empezaron a asomarse. Facturas no pagadas, deudas ocultas, presiones familiares. Lucas sentía el nudo en la garganta mientras lidiaba con la presión. Su familia, la poderosa dinastía de los fabricadores de tequila, veía a Clara como una amenaza. Una joven de la ciudad en una hacienda que era un emblema de la tradición. No, ellos querían mantener la imagen perfecta y clara como el agua de manantial. Los días se convirtieron en semanas y la conexión entre Lucas y Clara se profundizaba. Sin embargo, las palabras de su familia eran ecos en su mente. Cada vez que contemplaba a Clara, recordaba el peso del legado familiar y el futuro incierto que se cernía sobre él. Una noche, mientras discutían el rumbo de la hacienda bajo la luz de la luna, algo crujió en las sombras. Una traición, un rumor desenfrenado, un secreto que amenazaba con destrozar lo que Lucas había comenzado a construir. Podría superar las sombras del pasado y el rechazo familiar por Clara. El amor que había encontrado era un faro en la tormenta, pero las olas de la tradición y la codicia lo arrastraban. Justo cuando pensaba en su futuro, la traición salió a la luz, dejando a Lucas en una encrucijada aterradora. Tenía que elegir, aferrarse a su herencia o luchar por el amor que había surgido entre él y Clara, una mujer decidida a encontrar su lugar en el mundo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Lucas estaba atrapado en sus pensamientos, el rostro de Clara iluminado por la luna irradiaba recuerdos de risas compartidas, pero la sombra de su familia lo acechaba. Esa noche, bajo un cielo estrellado, sentían la tensión en el aire, algo oscuro se cernía sobre la hacienda. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Clara se tensó, los ojos como platos, el corazón latiendo desbocado. ¿Qué fue eso?, preguntó con una voz temblorosa. Lucas no supo qué responder, ya que un mal presentimiento lo recorrió. Se miraron y por un instante todo lo demás se desvaneció. Fueron hacia el sonido, sus pasos resonaban en el camino de tierra mientras la brisa nocturna traía consigo un hedor a traición. Al llegar a la entrada de un granero, descubrieron una escena que los dejó paralizados. Su vecino, Manuel, estaba tendido en el suelo, una expresión de terror en su rostro, un charco oscuro a su alrededor. Un golpe seco en el pecho de Lucas. No, no puede ser. Lo que parecía ser un simple accidente se tornó en un caos absoluto. Las luces de las linternas comenzaron a brillar alrededor, los murmullos del pueblo crecieron como una tormenta. La familia de Lucas apareció empujando el pánico. «Este es su fin, Lucas», gritó su padre. Clara retrocedió, el miedo reflejado en su cara. «¿Qué está pasando?», preguntó. Manuel, el querido agricultor del pueblo, había sido un amigo de la familia.
Un silencio sepulcral llenó el aire mientras los hombres de la familia de Lucas comenzaban a culparse entre sí como tigres hambrientos entre el frío de la noche. ¿Qué había cambiado? Una figura se acercó, un personaje del pasado que todos habían creído perdido. Eloísa, la hermana de Lucas, que había huido hace años. Su risa distante se transformó en una mueca amarga. «Este fue tu legado, Lucas», dijo, con voz sibilante, mirándolo a los ojos, «todo por tus aspiraciones estúpidas». El corazón de Lucas se hundió. ¿Cómo era posible que ella estuviera detrás de esto? La mención del legado familiar hizo eco en su mente. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Ten cuidado, Lucas», exclamó, pero aquellos murmullos, aquellos rostros que alguna vez fueron familiares, ahora eran monstruos llenos de resentimiento. El pueblo entero se reunió, algunos llorando, otros esperando respuestas. «¿Cómo puede ser que alguien haya matado a Manuel?», se preguntaban entre lágrimas y azoramientos. Pero Lucas no podía pensar. Solo veía la mirada de Clara, su única cordura en este torbellino. Los secretos escondidos comenzaron a salir a la luz. Pablo, el primo de Lucas, reveló un oscuro secreto familiar. Sabías que él estaba a punto de venderte. Él iba a romper la tradición. La acusación hizo eco, un grito de guerra en su interior. Todo lo que Lucas había conocido, todo lo que había creído, se desmoronaba. Clara se aferró a su mano, pero la traición estaba dibujada en cada esquina de la hacienda. ¿Acaso todo lo que hemos construido es solo una ilusión?, cuestionó él, el rostro pálido. En ese momento, una noticia palpable recorrió a todos como un relámpago. «El cuerpo de Manuel ha desaparecido», gritaron. El formalismo desapareció y un nuevo misterio comenzó. ¿Quién había llevado su cuerpo? ¿Qué significado tendría eso para Lucas y su lucha por Clara? La mirada sombría de Eloísa se convirtió en un símbolo del conflicto interno que se avecinaba. Lucas sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Podría el amor sobrevivir entre sombras y traiciones? Con un nudo en el estómago y el miedo intermitente, entendió que la batalla apenas comenzaba. Pero el rostro de Clara, su luz, lo mantenía dispuesto a luchar. La historia se tornaba más oscura y compleja, dejando a Lucas en un abismo de decisiones aún por tomar. El caos se adueñó de la hacienda. La multitud murmuraba, los rostros confusos se volvían hacia Lucas y Clara como si fueran imanes. El grito de horror aún resonaba en sus oídos. «Este no es el final, Lucas», se escuchó en medio del barullo. Era Eloísa con su risa amarga. La tensión en el aire era palpable, pero había algo más, una oscura marea de secretos esperando a emerger. La mirada de Clara se encontraba fija en Lucas, pero él no podía apartar los ojos de Eloísa, quien parecía danzar entre las sombras. «Esto es solo el principio», dijo, acercándose. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. El legado familiar parecía más una maldición que un regalo. ¿Qué era lo que realmente había detrás de estos locos sucesos? La gente del pueblo comenzó a murmurar, sus palabras gruesas como el humo de una hoguera. «¿Por qué no está el cuerpo? ¿Qué oculta Lucas?». Las miradas se tornaron acusadoras. Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. «No puedo dejar que esto nos destruya», pensó mientras buscaba consuelo en Clara. Pero incluso ella parecía perdida. Y entonces ocurrió, un rincón oscuro de la mente de Lucas se iluminó con una revelación desgarradora. La mirada de Eloísa, bordeada de una sonrisa siniestra, se quedó grabada como una marca de fuego. «No te engañes, hermano», dijo ella. «Tienes que enfrentarte a la verdad». Su voz era suave, pero sus palabras golpearon como un martillo. De repente, un grito agudo interrumpió el aire, un sonoro «no», que provenía de Clara. Ella se había agachado junto a un objeto en el suelo. Lucas se acercó y, para su horror, encontró un trozo de tela desgastada, manchado con lo que parecían ser restos de sangre. Su corazón aceleró intentando entender. «¿De quién es esto?», preguntó sin poder hacer otra cosa. El murmullo creció. Eloísa dejó escapar una risa burlona. «Es un recordatorio, Lucas, un recordatorio de lo que puedes perder o de lo que ya has perdido». La atmósfera se volvió densa. Lucas podía sentir que el aire le faltaba. «Eloísa, basta», gritó, pero la risa de su hermana resonaba como un eco en su mente. Él se lo buscó. Continuó Eloísa, y una chispa de locura brilló en sus ojos. «Sabías que Manuel estaba a punto de traicionarte, sabías que quería deshacerse de la tradición. ¿No lo recuerdas? ¿Lo escuchaste?». Lucas se quedó gélido, los pasos titubeantes mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor. La multitud comenzaba a gritar, a exigir respuestas. «Lucas, dilo. Dinos que eres inocente», clamó uno de sus primos. El sudor corría por su frente, las miradas se volvían más pesadas, las sombras de la culpa se alzaban sobre su cabeza. «Pero no. No puede ser verdad», musitó. «¿Qué más me ocultas, Lucas?», le preguntó Clara, su voz un susurro roto, su expresión cambiando de preocupación a desconfianza. El choque en su mirada le atravesó el alma.
¿Acaso estábamos juntos en esto? Lucas se dio cuenta de que en medio del caos había comenzado a convertirse en uno de ellos. La familia la condena. Las palabras de Eloísa reverberaron en sus oídos, el peso de su pasado cargaba como una roca en su pecho. Eres tan ciego, quieres el amor, pero el amor no es suficiente. Todo se desmorona, hermano, y Clara, ¿realmente la conoces o solo es un capricho? El caos se apoderaba al final, los corazones latían intensos, el horror se dibujaba en cada rostro mientras la verdad se acercaba a pasos agigantados. La multitud se agolpaba, las sombras se alzaban sobre él. Y justo cuando Lucas iba a abrir la boca para defenderse, una nueva figura surgió de la oscuridad. Alguien del pueblo, un viejo amigo de la familia. En su mano un objeto brillante reflejando la luz de la luna. «Esto es lo que estás buscando, Lucas», dijo, y el aire se volvió espeso. El resplandor del objeto iluminó la escena. Era un antiguo medallón familiar y en su interior algo que cambiaría todo para siempre. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara confundida. El rostro de Lucas palideció. La verdad que se guardaba dentro de ese medallón podría destruir sus vidas, pero al mismo tiempo era la única salida. Con el corazón en un puño y la mirada fija en Clara, supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Así comenzó el verdadero juego. El resplandor del medallón iluminó la tensión en el aire y Lucas sintió que el mundo se detenía. Clara, aún agachada, lo miraba con ojos llenos de miedo. «¿Qué significa esto?», su voz temblaba y Lucas no podía encontrar las palabras. Eloísa sonrió una sonrisa que helaba la sangre. «Este medallón es más que oro y piedras preciosas, Lucas. Contiene secretos que nadie debería conocer. ¿Estás listo para enfrentarlos?». Las palabras de su hermana resonaron como un eco espeluznante. Lucas miró el medallón y en un instante la atmósfera cambió. La multitud había sido testigo de todo, sus rostros se torcieron en confusión y miedo. Los murmullos se convirtieron en gritos, como un rayo que partiera la oscuridad, y entonces un sonido desgarrador surgió de entre la multitud. «Él lo mató». La voz era fuerte, llena de rabia, proveniente de un hombre mayor a quien Lucas había conocido de toda la vida. «Eres un traidor, Lucas», el hombre señalaba con un dedo tembloroso. El corazón de Lucas se aceleró como un tambor en una batalla. ¿Qué dices?», tartamudeó, la presión en su pecho se hacía inaguantable. Clara retrocedió, los ojos llenos de confusión. «¿De qué hablas? Él sabe que hay cosas ocultas. Él siempre supo que Manuel estaba tramando algo. Él es el culpable». La multitud se volvió un mar de caras enojadas y asustadas. El aire era denso. Lucas sentía el sudor formar perlas en su frente. «No puede ser», susurró, sin poder creer lo que oía. Pero los ojos de Eloísa brillaban con una mezcla de triunfo y locura. «Él nunca fue quien pensaste, Lucas. Antes de usar el medallón deberías saber que la verdad duele». La multitud empezó a murmurar, los murmullos se transformaron en gritos de indignación y traición. Clara se giró hacia Lucas, su mirada iba de él a Eloísa. «¿Es verdad tuviste algo que ver con esto?». Su voz era un susurro lleno de dolor. Lucas no sabía dónde esconder la cara. El peso de las miradas sobre él se hacía insoportable. «¿Eso es lo que piensas de mí? Nunca haría algo así», respondió Lucas, su voz quebrándose, llenándose de desesperación, pero en su interior una sombra comenzó a crecer. «¿Y si hay algo que no sé?». Esa pregunta le carcomía las entrañas. Eloísa dio un paso adelante, su sombra proyectada como una amenaza. «Recuerda, hermano, todos llevamos una carga. La tuya es más pesada de lo que imaginas», soltó una risa amarga. «Eres tú quien ha alimentado esta traición, buscando el amor en Clara. Y si te digo que el amor es lo que te está destruyendo». De repente, un grito desgarrador salió del fondo de la multitud. «Miren», un hombre sostenía una carpeta desgastada por el tiempo. Este fue el último trato que Manuel hizo, tenía información que podía arruinar el legado familiar. Las palabras como puñaladas, y Lucas sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué más oculta esta familia? ¿Qué otra traición se avecina?», preguntó con el nudo en la garganta, sintiéndose despojado de toda certeza. «Él es un ladrón y un mentiroso», gritó Eloísa, su mirada feroz, «no solamente para nosotros, sino para él mismo, y algo más. Siempre ocultó su verdadero motivo para estar aquí, siempre anheló tu lugar, Lucas». El griterío se intensificó, la multitud resistía la revelación. Lucas sintió que todo le daba vueltas. De verdad era así, desde siempre había tenido estos planes su hermano. Las manos de Clara se aferraron a las suyas, buscando consuelo, pero el miedo y la incertidumbre eran palpables entre ellos. Sin previo aviso, la figura del hombre que había levantado la carpeta se precipitó hacia Lucas. «Tienes que ver esto», y en un instante desnudó un documento antiguo en cuya parte superior podía leerse: «Los secretos del legado».
Lucas miró incrédulo mientras el hombre comenzaba a leer en voz alta. Su abuelo, el fundador de la hacienda, tenía un pacto oscuro con Manuel. Las palabras resonaban como un trueno en su mente. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué secretos estaban a punto de caer sobre ellos como un torrente? Clara se tensó a su lado, y Lucas, sintiendo que la tierra desaparecía bajo sus pies, supo que debía enfrentarse a la verdad que cambiaría todo. El medallón, el legado, su familia, todo comenzaba a desmoronarse. Era el momento de elegir, seguir el camino de la traición o luchar por un nuevo comienzo, y ningún giro en la historia debería haberlo preparado para lo que iba a descubrir a continuación. Pero en ese instante de revelación, al mirar a Clara, entendió que el amor ante todo seguiría siendo su mayor desafío. La tensión en el aire era tan densa que parecía vibrar. Lucas miraba fijamente el medallón. Cada palabra que el hombre leía le hacía sentir que se le escapaba el aliento. La multitud murmullaba desencajada y Clara parecía desvanecerse junto a él. ¿Qué más oculta esta familia? ¿Qué otra traición se avecina? Las palabras resonaban en su mente como una maldición. De repente un grito desgarrador cortó la atmósfera. ¡Deténganse! Era una voz familiar ronca de desesperación. Lucas se volvió para ver a su madre, doña Rosa, abriendo paso entre la multitud. Su rostro estaba pálido, las manos temblorosas. No deben seguir así, no es lo que piensan. Todo se paralizó. Los murmullos cesaron y todas las miradas se centraron en ella. Había un silencio sepulcral, pesado como un plomo. Lucas sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué era lo que estaba ocultando su madre? Dame el medallón, Lucas, suplicó doña Rosa, extendiendo las manos. Es hora de que sepas la verdad. Su voz temblaba, cargada de un peso que Lucas nunca había reconocido. Clara miró a Lucas con preocupación. ¿Qué está pasando, Lucas? Tu madre sabe algo. Ella siempre ha sabido más de lo que dice, murmuró Lucas, la confusión mezclándose con la ansiedad. Se sentía arrastrado entre la lealtad a su familia y el amor por Clara. La decisión era un abismo oscuro frente a él. Lucas dio un paso hacia su madre, inseguro. ¿Qué es lo que sabes? Cada palabra emergía con dificultad, como si un nudo le estrujara el pecho. Doña Rosa restauró la calma, aunque su voz temblaba. El medallón no contiene solo secretos familiares, es un símbolo de un pacto que involucra a toda nuestra familia y sí, incluso a Manuel. Sabías que había algo peligroso, pero nunca lo dijiste. Su mirada era intensa, cargada de tristeza y culpa. Eloísa lo sabía y no lo detuvo. Eloísa se echó a reír, pero no era una risa de diversión, era una risa amarga llena de rencor. Sorpresa, Lucas, la familia no es lo que creías que era. Sus ojos brillaban con una ferocidad desesperada. Siempre estuviste demasiado ciego para ver. ¿Qué quieres decir? Lucas dio un paso más hacia su madre, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Dímelo, madre, ese medallón, doña Rosa dudó, su voz quebrándose, no solo es un legado, es un arma. Tu abuelo hizo un trato oscuro, algo con el que quisieron protegernos, pero que también nos condenó. Manuel, él estaba tratando de liberarse de ello y por eso lo mataron. El murmullo creció como un ecosistema en plena erupción. Las miradas cambiantes de la multitud reflejaban incredulidad y desconfianza. Lucas, ¿es eso cierto? Gritó un hombre del pueblo, dando un paso adelante. Ten cuidado, esto podría involucrarte a ti. Algunas manos comenzaron a señalarlo y la ansiedad empujó a Lucas al borde. De verdad estaba él, por casualidad, atado a toda esa violencia. Pero en medio del estruendo, una figura inesperada emergió de la oscuridad detrás de la multitud. Era Manuel, o mejor dicho, su fantasma, y con una rapidez que dejó a todos en shock, un cuchillo a la luz de la luna brilló en sus manos. Lo que su madre oculta es terrible. La verdad es mucho más oscura que cualquier rumor. El pacto que les protege es una maldición, Manuel gritó, pero su voz retumbó como un eco lúgubre. Con un movimiento ágil, atravesó la multitud, el cuchillo apuntando directamente hacia doña Rosa. Y tú lo sabes, el aliento de Lucas se detuvo, Clara gritó, y antes de que pudiera reaccionar, todo cambió en un instante. El movimiento fue rápido como un rayo. El cuchillo surcando el aire y el tiempo pareció congelarse. Todo su universo se tambaleó. ¿Quién era realmente Manuel? ¿Qué significaba todo esto? El miedo y la confusión se mezclaron en un torbellino. Lucas se dio cuenta de que la próxima decisión que tomara ya no sería solo por él o Clara, la vida de su madre colgaba de un hilo. En ese momento, supo que la verdad estaba a punto de convertirse en un arma mortal. El caos reinaba en la hacienda. La luz de la luna iluminaba la escena desbordante de tensión. El cuchillo brillaba en las manos de Manuel, su mirada estaba cargada de furia y traición. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza, la vida de su madre pendía de un hilo. Clara gritó, el miedo reflejado en sus ojos. Lucas, cuidado. Rápidamente, Lucas se abalanzó hacia Manuel, el tiempo parecía ralentizarse.
En un movimiento desesperado, trató de desviar el cuchillo, pero lo que sucedió a continuación fue inimaginable. En un giro violento, Manuel tropezó y cayó al suelo, el cuchillo voló de sus manos, pero no sin antes cortar el aire en su trayecto. Manuel. Todos los presentes se horrorizaron, incluso la comunidad comenzó a gritar, pero el verdadero desastre estaba por venir. Un estallido ensordecedor resonó al fondo, como un trueno. Un grupo de hombres se abalanzó sobre la escena, sus caras ocultas tras pasamontañas. La multitud quedó paralizada, asustada. «Fuera de acá», gritó uno de ellos. Lucas sintió un sudor frío correr por su espalda. La situación se tornaba peligrosa. Las sombras de la noche parecían cobrar vida. Doña Rosa se lanzó hacia su hijo, empujándolo hacia atrás para protegerlo. «Corre, Lucas, corre». En ese instante la atmósfera cambió. Lucas no sabía si se debía al caos o a la opresiva revelación que su madre acababa de hacer. Aún estaba procesando lo que ella había dicho sobre el medallón, la traición y el pacto oscuro. ¿Acaso su propia sangre lo había traído hasta este momento, a esta locura? Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar con determinación. Uno apuntó a Lucas con una pistola. «Tienen que venir con nosotros», ordenó, y el pánico se apoderó de la escena. «Nadie saldrá de aquí hasta que tengamos lo que vinimos a buscar». Las palabras resonaron como bombillas estalladas en la oscuridad. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Clara, su voz quebrándose por la tensión. Mientras tanto, Eloísa, como si todo le divirtiera, se cruzó de brazos observando desde la distancia. La situación era un caos. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, Lucas sintió que algo raro sucedía con el medallón en su bolsillo. Empezó a vibrar suavemente, una luz brillante comenzando a emanar de él. «¿Qué demonios?», Lucas murmuró, sintiendo que la realidad se distorsionaba. Él lo sacó y, como un faro, iluminó a todos los presentes. La luz llenó el aire y la multitud se quedó en silencio, deslumbrada. Eloísa dio un paso atrás, su sonrisa se desvaneció al ver lo que estaba sucediendo. Los hombres enmascarados, perplejos, bajaron las armas, la fuerza del resplandor era palpable. «¿Qué es eso?», dijo uno de ellos cauteloso. El medallón reflejaba secretos que no podían ocultarse más, no solo las leyendas de su familia, sino algo más grande. Una figura emergió del centro de la brillante luz, un espectro de su abuelo, que hablaba sin palabras, sus ojos llenos de tristeza y sabiduría. «Lucas, el legado que seguimos no es solo nuestra carga, es la oportunidad de redención». Todo estaba cambiando. Clara, alucinada, observaba la transformación. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz llena de incredulidad. La comunidad, cautiva, contenía la respiración. Los hombres enmascarados retrocedieron, la luz del medallón brillando intensamente frente a ellos. «¿Es esto magia?», murmuró uno, temblando. Podían sentir el poder de aquel momento. Pero lo que nadie esperaba fue un sonido explosivo. La tierra tembló y un estruendo ensordecedor inundó la hacienda. De repente, un enorme trozo de la montaña se desprendió, creando una especie de avalancha parcial. Roqueros de tierra y escombros comenzaron a caer, las sombras superficialmente iluminadas por la luz del medallón. «¡Corre!», gritó Lucas, tomando la mano de Clara, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. Eloísa había desaparecido en el pánico. Doña Rosa estaba atrapada entre la confusión mientras el medallón seguía brillando. «No hay tiempo», exclamó Clara, pero antes de que pudieran mover un músculo, una figura emergió del polvo volador. Era el amigo del pueblo que había traído el medallón. Pero no era quien pensaban que era. «Lucas, esta es la verdad», gritó, su voz resonante en medio del estruendo. «Tu familia ha estado guardando secretos y el tiempo se ha acabado. Es hora de que te enfrentes a ellos». Lucas quedó paralizado, la confusión lo abrumó. ¿Qué quería decir con eso? La luz del medallón siguió brillando, los secretos se desataban. La montaña estaba cediendo, los rostros de sus seres queridos se transformaban entre sombras. Y en esa brecha de luz se dio cuenta de que el verdadero caos no eran las manos enmascaradas, sino lo que estaba a punto de descubrir. «¿Quién eres realmente? ¿Qué sabes de mi familia?». La pregunta salió de sus labios como un grito desesperado. Allí, en ese borde entre la vida y la muerte, supo que la próxima revelación cambiaría todo, que las decisiones que tomaría definirían su futuro y a los que amaba. Podría enfrentarse a la verdad, sea cual fuera. La respuesta se convirtió en su mayor temor, dejándolo a la espera de lo que estaba por venir. El caos reinaba en la hacienda, los ecos de gritos y murmullos chocaban contra las paredes como una tormenta. Lucas no podía apartar la mirada del medallón, que ahora emanaba una luz cegadora. El amigo del pueblo que había gritado sobre la verdad estaba ante él, temblando de miedo. «Tienes que entender, Lucas, tu familia está involucrada en algo mucho más oscuro de lo que crees». La tensión se cortaba con un cuchillo. Lucas pudo sentir el temor en el aire, el sudor frío cubriendo su frente.
Clara lo miraba con angustia, sus manos temblaban, buscando un agarre en la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Doña Rosa, su madre, estaba a su lado, aún intentando procesar lo que había sucedido. «Esto no está bien», gritó uno de los hombres enmascarados, que habían retrocedido por la luz del medallón, pero aún mantenían su autoridad. «No sabemos qué es eso, pero no nos detendremos». Y en ese instante de confusión, un trueno sordo resonó y el terreno comenzó a temblar. Lucas miró a su madre, el rostro pálido de terror, y supo que algo terrible estaba ocurriendo. «Todos retrocedan», gritó, pero los hombres enmascarados seguían acercándose. Sin embargo, el que sujetaba el medallón de Lucas, temblando, frunció el ceño. «No. No quieres que este secreto se revele». En ese momento, los ojos de Manuel, que seguía en el suelo, se abrieron de golpe, llenos de rabia y dolor. «Detente, no sabes lo que haces». Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura familiar emergió de entre la multitud, pero, para horror de todos, era Eloísa. «Lucas, no le creas a ninguno de ellos», exclamó su voz inusualmente tensa. La multitud, ahora dividida, contempló la escena incrédula. Lucas sintió que el mundo se desvanecía. «¿Por qué estás aquí, Eloísa? ¿Qué más sabes?». Su pregunta resonó entre ellos como un eco oscuro. El rostro de Eloísa se endureció. «Todo esto es solo el principio. Tu abuelo hizo un pacto que no solo involucra a la familia, sino a todos aquí», dijo, señalando a la multitud. «Ese medallón guarda secretos que pueden cambiarlo todo. Todos deberían haber estado advertidos». No, Clara apenas podía creerlo. «¿Qué estás diciendo, Eloísa?». Lucas devoró las palabras, su mente empezando a conectar puntos. El fuego en su corazón se transformó en un aluvión de confusión y horror. «¿A qué te refieres?». Pero antes de que Eloísa pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». Un niño del pueblo, asustado, corrió hacia Doña Rosa. La mujer se volvió para abrazarlo y la escena se tornó aún más caótica. «Alice, ven aquí», gritó Doña Rosa. «No es seguro», pero el niño, asustado y perdido, empujó a su madre hacia atrás. En ese momento, otro hombre del pueblo, visible detrás de los enmascarados, se abalanzó hacia Manuel con la intención de someterlo. Un empujón, un tropiezo, y el cuchillo que antes estaba en la mano de Manuel se deslizó hacia el suelo, donde quedó expuesto. «No, ese es el final que teme», gritaron algunos desde detrás de las filas, hombres que habían sido amigos durante años, ahora tornándose en enemigos en un instante. Todo se encadenó como un efecto dominó, gritos, empujones. Con el poder del medallón todavía fulgurante, un estruendo resonó desde la montaña. Y en un giro inesperado, una luz azul brillante emergió del medallón. «Lucas», clamaron todos al unísono, retrocediendo por la intensidad del cambio. El medallón explotó en una onda de energía que arrastró a Lucas y Clara hacia atrás, cayendo al suelo. «No, Clara». El rostro de Lucas se tornó en horror. Pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el niño se escurrió en la multitud, accidentalmente activando un mecanismo oculto en la estructura de la hacienda. Un antiguo pasadizo se abrió de golpe, un rugido emergió de las profundidades. La verdad de la familia, los secretos escondidos en la tierra, ahora estaban desencadenados. «No podemos dejar que esto suceda», gritaron algunos. Una sombra oscura emergió del pasadizo, con un vago parecido a la figura de su abuelo que parecía dar la bienvenida a los que estaban dispuestos a saber. «Lucas, tú eres el elegido, el legado no necesita caer». Resonó la voz, mientras tanto la multitud se agitaba. La revelación había comenzado, la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba. Lucas sintió el frío del terror recorriendo su columna vertebral y supo que todo había cambiado irremediablemente. Las sombras se hacían más profundas. ¿Quiénes eran realmente los que estaban a su lado? El caos se apoderaba de la hacienda. ¿Qué secreto estaba a punto de desvelarse? ¿Quién traicionaría a quién? Lucas miró a Clara, sus ojos llenos de incertidumbre. La verdad estaba a punto de revelarse y nadie podía prever el horror que venía. La batalla por la vida de la hacienda apenas comenzaba. La tensión en la hacienda pulsaba como una corriente eléctrica. Lucas miró el medallón y la luz que emanaba de él iluminó las sombras que rodeaban la escena. La multitud estaba paralizada, intentando asimilar lo que sucedía. Clara lo miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué era ese objeto? ¿Qué verdad revelaría? De repente, un estruendo hizo que todos dieran un paso atrás. «Revienten el pasadizo, que emergan la maldición». Aquel grito resonó en el aire como un eco de antiguas advertencias. Lucas apenas pudo asimilarlo cuando de entre la multitud, un hombre de rostro conocido, Manuel, se levantó y con un giro, tomó el medallón de las manos de Lucas. «Es hora de que sepas la verdad, Lucas». Las palabras salieron cargadas de desesperación. Lucas sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «Devuélvemelo», gritó, lanzándose hacia él, pero el tiempo se ralentizó.
Manuel sostenía el medallón con fuerza y sus ojos brillaban de una manera terrorífica. No es el legado del abuelo lo que está en juego, es un pacto mucho más oscuro de lo que te imaginas. Eloísa, que había estado observando desde la sombra, dio un paso adelante. Siempre fui la única que lo vio. Lucas, hazlo ahora, no hay tiempo. Y mientras Lucas miraba a su hermana, una revelación cruel le penetró el corazón. Un grito desgarrador en el fondo de la multitud provocó que todos se volverían hacia la voz. Mamá, no. Un niño había levantado una piedra que parecía tener un brillo oscuro. Sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar y todos cayeron sobre sus rodillas. El pasadizo se estaba abriendo, tragándose todo a su paso. Esto es obra de la familia, siempre fue. La voz de Manuel retumbó y una sombra emergió del pasadizo. Lucas sintió un nudo en la garganta, su propia tristeza se transformó en miedo. Lo que una vez consideró seguridad comenzó a desvanecerse. Y entonces la luz del medallón iluminó una figura en la penumbra, un viejo, de mirada intensa. «Soy yo, abuelo». Las palabras hicieron eco en la noche y el rostro de Lucas palideció. «No puede ser, y tú estabas muerto». La multitud contuvo la respiración mientras la figura avanzaba. «Fui traicionado por quienes más amaba. Todo lo que hicisteis es parte de un ciclo: amor, traición y perdición». Su voz resonaba con un poder imposible de ignorar. Manuel soltó el medallón, que cayó al suelo estallando en mil luces. En ese instante, la verdadera naturaleza de todos se reveló. «Eres tú quien ha estado detrás de todo, la culpa es tuya», gritó Clara, pero su voz estaba llena de terror. El abuelo sonrió sin alegría. «Ah, Clara, no todos son lo que parecen aquí. Así como ese niño en la multitud, él no es quien piensas». Un susurro helado recorrió a todos. Lucas miró al niño, quien ahora lo miraba con ojos vacíos. «¿Él qué tiene que ver con esto?». Lucas se estremeció. «El niño es la razón del pacto», respondió Eloísa, su voz llena de rabia. «Eres un traidor como todos en la familia, has jugado con fuerzas que no comprendes». Antes de que Lucas pudiera procesar la enormidad de las palabras, el suelo se comenzó a agrietar. «Vámonos», exclamó doña Rosa, y todos comenzaron a correr, pero Lucas se quedó paralizado. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa perturbadora. «No puedes escapar, Lucas. Tu destino está sellado». La montaña vibró violentamente y la figura del abuelo desapareció en la luz del medallón al caer, mientras el eco de su voz resonaba. Cada elección tiene sus consecuencias. Las palabras pesaron como una roca en el corazón de Lucas mientras todo a su alrededor colapsaba. Una decisión. Eso era lo que necesitaba tomar, pero el camino hacia adelante parecía envuelto en caos y confusión. Con el miedo corriendo por su sangre y el corazón palpitante, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. Quizás el verdadero traidor no estaba donde él pensaba. Pistas daban vueltas en su mente. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad. El caos reinaba en la hacienda. La luz del medallón iluminaba la escena con un resplandor extraño, revelando los rostros de la multitud, atemorizados, confundidos. Lucas sentía que el pulso se le aceleraba. De repente, todo parecía girar a su alrededor. El aura del medallón lo embriagaba, pero también lo llenaba de un apretón en el pecho. La verdad que había estado escondida estaba a punto de salir, y lo que más temía era lo que podría descubrir. «Lucas», gritó Clara, su voz temblaba, llena de desesperación, «no mires, sal de aquí». Pero las palabras se desvanecieron en el aire tenso, golpeadas por la inminente revelación. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas, así como un sudor frío le recorría la espalda. Las miradas se volvían hacia Manuel, que jadeaba, incapaz de sostener ya el peso de tantos secretos. «No deberías estar aquí, Lucas», exclamó Eloísa, su voz cargada de una mezcla de miedo y furia. «Esto es más grande de lo que piensas. Podría destruirlo todo», y justo en ese instante un estruendo resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres encapuchados emergió del pasadizo abierto, armados con linternas que iluminaban la oscuridad. «Fuera del camino», gritaron avanzando hacia la multitud y con un movimiento ágil empujaron a Lucas al suelo. «No lo dejen escapar», ordenaron, y el pánico se desató al instante. El medallón aún brillaba en el suelo y Lucas lo vio como un faro en la tormenta. Sin pensarlo, se deslizó con rapidez hacia él, pero Manuel se aventuró en un salto para intentar atraparlo antes que él. En ese preciso momento, todo se torció, las luces del medallón comenzaron a parpadear violentamente y un grito desgarrador cortó el aire. «Lucas, cuidado». El grito de Clara resonó con desesperación, mientras un estruendo ensordecedor retumbaba como un trueno. Algo había pasado, y cuando Lucas se volvió a mirar, una sombra apareció tras él. Era el niño del pueblo, la figura que había permanecido en las sombras, observando en silencio.
Tú eres el elegido, le dijo el niño, su voz era sorprendentemente grave para su corta edad. Si caes en la oscuridad lo perderás todo, ¿qué dices? Lucas pronto se dio cuenta de que la mirada del niño tenía algo inquietante, casi malévolo. En un gesto instintivo retrocedió y su corazón latió con fuerza. Las luces del medallón explotaron en una ráfaga de energía azul, envolviendo a todos en un resplandor etéreo. La multitud se detuvo, paralizada, mientras el miedo llenaba el aire. El niño, ahora con una sonrisa perturbadora, levantó una mano y comenzó a cantar. Sus palabras parecían antiguas, llenas de poder, y Lucas sintió que se tambaleaba bajo su efecto. Todo lo que creías saber es una ilusión. El eco de la voz del niño resonó, y mientras hablaba, el cielo pareció oscurecerse. Las figuras enmascaradas retrocedieron, confundidas por el espectáculo que estaban presenciando. No puede ser, gritó Clara, mirando a Lucas como si tuviera miedo de que el niño pudiera cumplir su amenaza. Corre, Lucas, no lo escuches, pero era demasiado tarde. Un rayo de energía surgió del medallón y en un instante un portal se abrió justo frente a ellos. La oscuridad dentro del portal pareció devorar la luz y Lucas sintió un tirón irresistible, como si algo quisiera tragarlo. Miró a su madre, su hermana y Clara, que intentaban desesperadamente mantener el equilibrio. «Nosotros no queremos nada de esto», exclamó Manuel tratando de acercarse al niño. Pero la mirada en el rostro del pequeño era fría, despiadada, y Lucas supo que alguien estaba jugando con ellos, manipulando los hilos de su destino. Un grito desgarrador emergió del portal, más aterrador que cualquier sonido que hubieran escuchado, y en ese momento todo se volvió un caos. El rayo de energía estalló, y Lucas, con el corazón en la garganta, se encontró en el centro de un torbellino de luces y sombras. «Tienes que hacer una elección, Lucas», resonó la voz del niño. «Tu vida cambiará para siempre. La verdad puede liberarte o condenarte». Por un momento que pareció eterno, Lucas sintió que todo se detuvo. Esa fue la oportunidad que cambió todo. Él no solo se enfrentaba a su familia, a la traición, a la oscuridad, sino a algo mucho más grande y oscuro. Todo lo que conocía se tambaleaba ante él. Y mientras se preguntaba si tenía el valor de dar el paso hacia lo desconocido, el niño sonrió y la multitud se quedó en silencio, esperando lo inevitable. «Elegirás el camino de la luz o cederás a la oscuridad. El futuro de todos depende de ti». Las palabras flotaron en el aire y Lucas no supo si podría soportar la carga. Pero en ese momento se dio cuenta de algo crucial: la verdadera traición estaba muy cerca, quizás incluso frente a él. La historia apenas comenzaba y el giro inesperado de sus destinos continuaba por el camino hacia lo sombrío. La electricidad en el aire era palpable. Lucas, paralizado, contemplaba el brillante medallón que aún reposaba en el suelo. La luz pulsante parecía llamarlo, atrayéndolo hacia su destino, mientras el pánico se desataba a su alrededor. Todos en la hacienda, incluidos todos sus seres amados, quedaban atrapados por el terror que emanaba del portal. «Lucas, no», Clara gritó, sus ojos llenos de desesperación. «No te acerques, no sabemos qué hay por allá». Su voz resonaba con la urgencia del momento. Doña Rosa, con su corazón en un puño, estaba al lado de su hijo, buscando protegerlo de la oscuridad que acechaba. «Elige, Lucas». La voz del niño resonó en medio de la confusión, cortante y aterradora. «Tu destino está sellado. El legado o la maldición». Las palabras colisionaban en el aire y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. De repente Manuel, aún tirado en el suelo, levantó la mirada, ojos desbordantes de algo que Lucas no podía comprender. «Esto es un error, Lucas, no te dejes llevar». Pero la advertencia apenas alcanzó a atravesar el ruido en su mente. Mientras el caos reinaba, Lucas sintió un tirón en su pecho. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. La traición, el amor perdido y los secretos escondidos en la historia familiar se agolpaban en su corazón. ¿Era él realmente el elegido, o simplemente un peón en un juego que no comprendía? Sin pensarlo, Lucas se acercó al medallón, tomó aire y, sin poder evitarlo, extendió la mano. Sintiéndose como un náufrago aferrándose a un trozo de madera en medio de la tormenta, tocó la superficie del objeto. De inmediato todo cambió. Una corriente de energía recorrió su cuerpo y visiones comenzaron a asaltarlo: traiciones, amor, dolor, la historia de su familia revelándose ante sus ojos. «Lucas». Clara gritó y su voz fue como un ancla que lo regresó al presente. En su mirada vio un destello de esperanza, un eco de amor que no se había apagado. La decisión tenía que ser tomada. Debía recordar quién era realmente, no solo un granjero millonario, sino un hombre que amaba y que estaba dispuesto a luchar por su verdad. Afuera, las sombras de los enmascarados retrocedieron por la luz del medallón, pero la figura del niño permaneció, observando, esperando. «Eliges la luz o caes en la oscuridad».
Lucas, sintiendo el calor de la verdad en su pecho, levantó la voz: elijo la luz. Elijo amar, no dejarme guiar por la oscuridad. Las palabras resonaron, y a medida que hablaba, la luz del medallón se intensificó, envolviendo a todos. Un rugido de poder estalló mientras el portal comenzaba a cerrarse. Lucas sintió que las cadenas de su familia comenzaban a romperse, liberando la memoria del sufrimiento. La figura del abuelo apareció una vez más, pero esta vez sin el halo siniestro, como un hombre que finalmente había encontrado paz. Lucha por lo que amas, Lucas. No dejes que la historia defina tu futuro. La voz del abuelo fue un susurro que resonó en el fondo de su alma. Lucas sintió que la verdad lo cruzaba, llenándolo de un poder nuevo, y la luz estalló en un estallido de energía. Todo se volvió un torbellino de luz blanca. Lucas cerró los ojos y en un poderoso destello las sombras se disiparon. Cuando la luz se desvaneció, se encontró rodeado por su familia y Clara, todos vivos, todos a salvo. Las miradas reflejaban asombro y amor. No sé qué pasó, pero estamos juntos, murmuró Clara, su voz temblando de emoción. Esto no se ha terminado, respondió Lucas, mirando a su madre y a Eloísa. Aunque vencimos a la oscuridad, la verdad todavía necesita ser reconstruida en nuestra familia. Con agradecimiento en su corazón, él tomó la mano de Clara. No podemos quedarnos aquí, debemos afrontar el futuro juntos. Sus palabras resonaron como un nuevo comienzo. La hacienda, con sus sombras, ahora era un símbolo de su lucha y su amor. Mientras caminaban hacia la luz del amanecer, Lucas supo que cada sacrificio valdría la pena. Habían desatado secretos y enfrentado demonios, pero juntos tenían el poder de mirar hacia adelante. Y antes de que se perdieran en el horizonte, una voz emergió de entre la multitud. «¡Espera!». Lucas se volvió, el eco de la incertidumbre aún flotando en el aire, mientras la historia de su vida estaba a punto de entrelazarse con nuevos desafíos. Pero tú no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo a la comunidad. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Vamos, que somos parte de esta historia.